La semana pasada lo que aprobó el Congreso afecta directamente el trabajo nuestro. En el caso de nosotros, el trabajo que hacemos en lo que es educación, los programas de salud, de agricultura sostenible y manejo de recursos naturales, la parte de fortalecimiento de organización comunitaria locales, lo que es la trata, la prevención de trata y explotación y respuestas humanitarias y el trabajo de género nuestros son afectados tremendamente por este paquete fiscal. La cooperación espera que el gobierno contribuya en el trabajo de sus recursos y pide al gobierno que esa contraparte sea la exoneración casualmente. Cuando la cooperación a nosotros nos da recursos, exige que el gobierno de Honduras ponga algo y eso es la exoneración del impuesto. Y en este momento la situación es sumamente grave para nosotros. ¿Qué riesgos corren en el país las ONG como la que usted representa? Bueno, casi nos estábamos recuperando de la crisis mundial y de la crisis nacional y en este momento vamos a disminuir de nuevo si el paquete es aprobado tal y como está. Nosotros vamos a disminuir, vamos a despedir personal. La federación que trae 5.000 millones aproximadamente al año de recursos, que tenemos 10.000 empleados, vamos a tener efecto muy directo y además de eso, que no vamos a poder llevar el trabajo de educación cuando estamos hablando de construcción de aulas, mejoramiento de la calidad, entrega de paquete de mobiliario escolar, estamos hablando de apoyo a las unidades de salud, la parte de agricultura, sistemas de riego, todo esto estamos hablando de que va a disminuir tremendamente en el país. Efectivamente, la población siempre carga con las cuentas, ¿verdad? Ya sea a nivel del inversionista, puede ser que incentive o no la inversión privada, y el pueblo en general pues debe sentir algún costo o de pagar algún costo por este tipo de medidas. Sin embargo, creo que hay que tener confianza de que el gobierno va a saber invertirlas y no las va a dedicar al consumo, es decir, para gasto corriente del Estado, sino que para gastos de inversión, ¿verdad? Eso habría que tener alguna expectativa, alguna esperanza en el nuevo gobierno que haga que corrija esta situación si es que se ha dado, si en todo caso pues, es que genere confianza en los hondureños. Muy bien, yo creo que usted lo definió muy bien, es un paquete de medidas tributarias que sin duda tiene un impacto en el consumo, en la inversión, en el crecimiento. Toda medida en economía tiene un impacto. Habrá que cuantificar cuál es ese impacto. Se habla de alrededor de 16.000 millones de lempiras. Yo creería de que hace falta complementarlo con la parte de reducción del gasto. Yo creo que eso es un clamor de la sociedad, y no solo un clamor de la sociedad, sino que es una necesidad. En tanto, la calidad del gasto en Honduras requiere que sea mejorada. O sea, tenemos muy malos servicios de educación, en salud, en seguridad, y se requiere pues esa visión más completa, más integral. Entiendo que esto fue aprobado con una visión muy pragmática, viendo que en el futuro probablemente sea muy difícil aprobarlo por la conformación del Congreso Nacional. Habrá que hacer cambios profundos en la administración pública. Ahora, si había que aprobarlo o no aprobarlo, bueno, hay una crisis fiscal que hereda el nuevo gobierno. Creo que el nuevo gobierno tiene muy poco margen de maniobra y creo que por eso se ve forzado. Habrá que valorar si es mejor equilibrar las finanzas públicas con este nuevo paquete tributario y medidas adicionales que se tomen, o enfrentar la situación que hereda el nuevo gobierno. Muchísimas gracias. Con don Roldán Duarte, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, ¿cuáles serán los impactos que provocarán estas medidas aprobadas en el Congreso Nacional por la magnitud que abarca? Hemos estado aclarando de que los dos más fuertes impactos son los generados por el impuesto a los combustibles y por la contribución especial de 3% que se convierte de una u otra forma en un complemento al impuesto sobre ventas. Estos dos impuestos son los que de manera más generalizada van a golpear a la población y que van a tener otras repercusiones, por ejemplo, sobre el transporte y sobre los alimentos. Con todas estas medidas que se han adoptado, ¿verdad?, se prevé de que se anula completamente
todo el aumento al salario mínimo que hace poco tuvimos la oportunidad de escuchar que se había logrado celebrar entre empresarios, gobierno y trabajadores. Pero las repercusiones son mucho mayores. Claro que sí, ¿verdad? Las repercusiones son mucho mayores porque solo se están tomando medidas por el lado de los ingresos y no se están tomando suficientes medidas por el lado del gasto. Entonces, si no se toman medidas por el lado del gasto, ¿verdad? Lo que estamos expuestos es de que posteriormente van a tener que hacer un nuevo ajuste fiscal, ¿verdad? Las repercusiones son más grandes también, ¿verdad? Porque si no se adoptan medidas por el lado de la inversión, de estímulo a la inversión, por el lado del estímulo del empleo, entonces estas medidas más bien contribuyen a disminuir, ¿verdad?, el crecimiento económico del país y contribuyen a acelerar los problemas de empleo en el país. Brevemente, ¿considera usted que este paquetazo no será suficiente todavía entonces para equilibrar las finanzas públicas? El desbarajuste en las finanzas públicas es tan grande de que esto solo es un pequeño paliativo, una ayuda para afrontar ese problema. El problema de sector público con el gasto fiscal es tan grande que se tienen que adoptar otra serie de medidas por el lado de los ingresos y particularmente por el lado del gasto para poder controlar todo ese problema. Muchísimas gracias, don Roldán Duarte, presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Es nuestro informe, volvemos al estudio. Bueno, Eddie, y si aumenta el combustible y aumenta la energía eléctrica, aumentan todos los productos. Esto nos lo dice Benjamín Bográn, directivo del COEP. Mayor defraudación fiscal, en primer lugar. En segundo lugar, un efecto inflacionario. Golpea directamente a la población hondureña por tres medidas fundamentales. Por la reducción de los productos del listado de la canasta básica, eso va a golpear directamente al consumidor. Vi el aumento del impuesto sobre ventas, que es un doble efecto. Imagínense que hay productos que no pagaban impuestos y hoy van a pagar el 15 de un solo. Ese es un efecto adicional que tendrá. Y el tema de los combustibles, que eso de una manera u otra tiene un efecto general. Si se junta un incremento al precio de los combustibles vía impuestos más un incremento en el mercado internacional, esto va a golpear, y lo que viene adicional va a ser el aumento a la tarifa de energía eléctrica. Esto también va a crear un golpe importante. Y dos cosas que debería iniciar este gobierno ya de inmediato: apoyar a la población hondureña en una cultura de racionalización en el uso de la energía eléctrica y en el uso de los combustibles, porque la única manera de paliar el efecto sobre la población hondureña sobre el ajuste que va a haber en la energía eléctrica y sobre el ajuste de los combustibles es el inicio de una campaña real para un uso más racional de los derivados del petróleo y de la energía eléctrica. El diputado Germán Leitzelar es de la tesis que para que estas medidas fiscales logren el efecto positivo que tienen pensado los legisladores que aprobaron este paquetazo y quienes lo contemplaron en la Secretaría de Finanzas, es que logre en efecto reducir la corrupción y el tamaño del aparato estatal. Así me encuentro con el diputado Germán Leitzelar, abogado. Se aprobó el paquete de medidas fiscales. Ahora la gente dice, ¿cuál va a ser el sacrificio del Estado para que estos tributos, estos nuevos impuestos, se distribuyan de manera formal en proyectos sociales? Definitivamente, mire, toda medida fiscal es dolorosa. En este caso, una de las que más va a impactar socialmente va a ser el incremento al combustible, porque ese de una u otra manera impacta, aunque la canasta básica no haya sido gravada, automáticamente va a generar incrementos en los precios porque todo se equilibra en la sociedad. ¿Cuál es el problema fundamental? Ya están tomadas, ya no hay más alternativa que impulsar que las mismas cumplan sus objetivos que fueron establecidos en el decreto. ¿Por qué? Porque sacrificar al pueblo y que no se sacrifique especialmente el gobierno que está
excesivamente grande, burocratizado. Ese es uno de los elementos que hay que manejar. El otro elemento que se debe manejar en el sacrificio del Estado es el esfuerzo profundo que debe de hacer contra la corrupción y contra la impunidad, y eso implica ampliar la base de tributación, porque estas medidas, si usted no tiene mecanismos para ampliar la base tributaria, automáticamente no le van a dar resultado, porque al producirse las medidas se puede empezar a reducir más la pequeña base tributaria que tiene el país, como falta de mecanismos adecuados para extenderle esa base tributaria con un mayor ingreso a través de un mayor volumen de personas que tributen. Gracias al diputado Germán Leiselar.